Buen tiempo, quien les habla, su amigo y servidor, el apóstol Marcelo Santana. Y hoy, en Píldora de Fe, pelea la buena batalla de la fe, parte 9. Así es, continuamos con esta serie de enseñanzas que tiene por objetivo que el hombre y la mujer de Dios estén apercibidos, velando en todo tiempo, teniendo en cuenta que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el Señor Jesús dejó establecido que debemos velar y orar para no entrar en tentación. El sistema de este mundo del cual estamos hablando en esta serie como parte de los elementos que se levantan para batallar con nuestros deseos internos, con los deseos del espíritu, como ya hemos hablado en esta serie anteriormente. Estamos hablando de no amar al mundo, hablando del sistema de este mundo, y hemos hablado que lo que dice ahí primera de Juan capítulo 2 versículo 15 establece que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, dice el versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, que del sistema del mundo se entreteje una serie de elementos que, fabricados o creados por el hombre, incitan los deseos del ser humano para que caigan en tentación. El Señor, como hemos aprendido ya en Santiago capítulo 1, el Señor no tienta a nadie, sino que cada uno es atraído por su propia concupiscencia, es decir, atraído por sus propios deseos carnales, seducidos, atraídos. El sistema del mundo, como tiene la influencia de Satanás, que quiere hacer caer al hombre, entendiendo que el hombre hace referencia a hombre y mujer, estamos hablando de la humanidad. Él desea que el hombre caiga, que el ser humano caiga, porque es una de las creaciones más preciadas de Dios, porque fue pagada también un alto precio en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesús. Vamos a entrar entonces a otra parte de esta batalla, pelear la buena batalla de la fe. Ya hemos hablado de lo que es la buena batalla de la fe, haciendo referencia a la instrucción, a la sana doctrina. Hemos hablado de la batalla interna que hay entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Hemos entrado a hablar de lo que hay en el sistema del mundo y hemos hablado de los deseos de los ojos. Y ahora vamos a hablar de los deseos de la carne. Esa palabra eh, deseo que aparece en el versículo 17 de Gálatas, Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esa palabra deseo viene de una palabra griega que significa desear ansiosamente. Y esa palabra griega destaca el impulso interno, más bien que el objeto deseado. Me explico. O sea, lo que quiere decir esa palabra allí en Gálatas 5:17 es que hace referencia a un deseo, a un anhelo, a una ansia de algo que viene desde adentro, más de la cosa u objeto que puedas mirar o desear. Entonces esto tiene que ver con las pasiones desordenadas del ser humano, del individuo, hombre o mujer. Y en este contexto entonces nos alerta que hay una lucha entre los deseos de la carne y el deseo del espíritu. El Espíritu Santo
nos guía hacia la voluntad de Dios. Aquellos que ya hemos recibido, obviamente, a nuestro Señor Jesús, tenemos el Espíritu Santo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, por lo tanto está en nosotros y Él nos quiere guiar a toda verdad. El punto es que se da esa lucha interna y lo que vamos ahora a estudiar es que el sistema del mundo está diseñado para que el individuo sea atraído, para que salga de él esos deseos que ya están allí en su corazón, en su alma, en su mente, y caiga ejecutando y haciendo cosas que no debe hacer, que lo separan de Dios. Ya el individuo que no conoce a Dios, obviamente está muerto en sus delitos y pecados, por lo tanto no sabe lo que está haciendo porque lo ve como normal. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Leo todo esto porque nos damos cuenta que Pablo era parte de esos hombres y mujeres que estaban muertos en su delito y pecado en aquel entonces y hoy sigue pasando lo mismo con aquellos que no han conocido al Señor, como yo que no conocí al Señor, estaba muerto en mis delitos y pecados, estaba siguiendo la corriente de este mundo. Es bueno que usted subraye ahí en el versículo 2 del capítulo 2 de Efesios, la corriente de este mundo. O sea, este mundo es como un río que quiere llevarte fuera de la voluntad de Dios, es una fuerza antagónica que quiere llevarte en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús, nuestro Señor, ha venido a darnos vida y vida abundante, como dice Juan, capítulo 10, versículo 10. Pero leyendo ahí mismo en el capítulo 2 del versículo 2, dice que antes las personas, estas aquí en Éfeso, a las cuales se le está escribiendo, ellas estaban antes, en otro tiempo, estaban siguiendo la corriente de este mundo. Y escuche lo que dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Por lo tanto, está confirmando lo que está en primera de Juan 5:19, que Satanás influencia al sistema de este mundo. Sigue diciendo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos aquellos que están desobedeciendo al Señor, que están muertos en su delito de pecado, como estábamos nosotros, muchos de nosotros, no se dan cuenta, como tampoco nosotros nos dábamos cuenta. Ahora sí, porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros que nos alerta y quitó el velo y podemos ver con más claridad que estábamos muertos espiritualmente. Pero entonces hay una operación. Esa palabra opera es la palabra energeo, la palabra griega energeo, que significa trabajar en. O sea que hay un poder, un espíritu que trabaja en las personas, en sus mentes, para confundirlas, mantenerlas cegadas. Como dice 2 Corintios capítulo 4, el versículo 1 al 4. Léelo, ahí hay un versículo que habla que el Dios de este siglo le ciega el entendimiento a las personas para que no le pueda resplandecer la gloria del Evangelio de Jesucristo. Entonces, vemos que en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos, incluye el apóstol Pablo, que también vivía entre estas personas que estaban siguiendo la corriente del mundo, que se estaban dejando llevar por lo que el mundo dicta, entre esos las modas, las músicas, etcétera. Y sigue diciendo,
entre los cuales vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, que es lo que queremos resaltar. Puedes subrayar ahí en el versículo 3, los deseos de nuestra carne. Y dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Por qué? Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Dice Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, habla de que dentro del corazón salen los malos pensamientos y por lo tanto allí en el alma está una naturaleza pecaminosa que quiere usar nuestros miembros, quiere usar nuestro cuerpo para hacer lo malo. Pero como hemos aprendido, según lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 12 y 14, él dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esa palabra concupiscencia, traducida así, es deseos de la carne. Y dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no tiene por qué enseñorearse esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta de que este sistema está diseñado para que a través de todo lo que podemos ver y oír, nos atraiga para caer en la tentación. Por eso ora al Padre, como dijo el Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos, así también sea en la tierra. Líbranos del mal, de la tentación. Es tiempo de que estés alerta, velando, porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Esta es la primera parte que tiene que ver con los deseos de la carne. Y cuando estamos en este estudio debemos tomar en cuenta las obras de la carne. Como dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, dos puntos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es importante saber. El apóstol Pablo le dice ahí en Gálatas 5 y 6, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La naturaleza pecaminosa quiere ser satisfecha con esos malos deseos que te los acabo de leer en Gálatas 5, 19 hasta el 21. Y todo esto, el que lo practica, no va a poder heredar el reino de Dios. Y todo lo que hemos recibido del Señor, queremos heredar el reino de Dios. No podemos satisfacer los deseos de la carne. Tenemos entonces que vivir en el Espíritu. Y como dice allí Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones, con sus pasiones y deseos. Repito, Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo nosotros como creyentes crucificamos la carne con sus pasiones y deseos? Eso es lo que vamos a aprender para no dejarnos influenciar o atraer por las tentaciones que el sistema de este mundo tiene. Por eso está atento, apercibido con esta enseñanza que estamos comenzando referente a esta parte de los deseos de la carne. Hemos venido avanzando, esta es la parte 9, así que te invito a que puedas estar alerta y teniendo entendido que al aprender estas cosas, ciertamente estás afianzándote, afirmándote en el Señor y podrás decir con plena convicción de fe que lo mejor está por venir. Cristo te ama profundamente.